Cordial saludo, amigas y amigos. Hoy nuevamente aquí en su programa Tercera Raíz TV. Y como cada ocasión traemos un invitado, invitada especial. En esta ocasión vamos a conversar con una mujer que ya hablaremos de ella. Pero antes de pasar a hablar con esta mujer, quiero traer a colación una cita de otra mujer que le dejó al movimiento afroamericano un gran legado, pero también a muchos pueblos negros, afros del mundo, un legado importante a raíz de la defensa de la vida, de los derechos civiles y especialmente de la dignificación del ser. A lo largo de los años ha aprendido que cuando uno tiene una mente decidida, esto disminuye el miedo. Saber lo que se debe hacer, sin duda, mantiene al miedo lejos. Rosa Parks. Sí, esta mujer que dejó un legado para la humanidad y especialmente para esas mujeres que hoy la tienen como referente, pues sí, tenemos en nuestra mesa en Tercera Raíz TV a una mujer ganadora del Premio Nobel del Medio Ambiente, pero también una abogada, una líder política, pero también una activista por los derechos humanos, por las causas nobles del pueblo negro en nuestro país y además de eso, hoy como precandidata presidencial. Bienvenida, Francia Márquez, aquí a Tercera Raíz TV. Hola Jefferson, un abrazo ancestral, gracias por esta especial invitación a participar de este programa, La Tercera Raíz. Me parece fenomenal y bueno, vamos a ver cómo nos va. Importante. Hablábamos ahora de la timidez que caracteriza a Francia Elena Márquez Mina, ¿cierto? Pero también de la vehemencia y coherencia que tiene a la hora de tomar posición frente a temas políticos, sociales y la defensa de la vida. Francia Elena, cuéntanos un poco de dónde nace, como se dice en el Pacífico, esa putería de mujer berraca y guerrera, como lo eres tú. Bueno, yo creo que esto se hereda, yo creo que uno lo hereda del territorio en el que creció. Yo creo que el territorio imprime en uno pues ciertas características y ciertas personalidades, la comunidad con la que uno creció y la familia, ¿no? La familia en la que uno nació, la casa en la que uno estuvo. Yo creo que para mí pues eso es lo que me ha ayudado a ser quien soy hoy. Yo creo que siempre estoy muy ligada a todos los aprendizajes de la comunidad, con las mujeres, ¿sí? Mayoras como Paulina Balanta, una mujer que valoro mucho, que respeto mucho, que es llena de sabiduría, pues mi abuela, mis abuelas, que tengo el placer todavía de tenerlas vivas, de mis abuelos también, por supuesto, aprendí bastante. Yo creo que en general la gente negra siempre aprendemos más a veces de los abuelos, de los mayores, que de nuestros papás, ¿sí? Yo creo que para mí esa semilla la sembraron mis abuelos, mis abuelas y las más mayores de la comunidad. Entonces, desde ahí, pues estas han sido mujeres que les tocó trabajar muchos años muy fuerte en las minas, ¿sí? En la finca, que no se arrugaban para nada. A las 5 de la mañana ya estaban laborando. Sí, cuando les tocaba a veces también venir a trabajar en casas de familia acá a esta ciudad, pues también eso implica coraje, implica fuerza para poder uno dejar a sus hijos al cuidado de otras personas, venirse a cuidar niños ajenos y volver cada 15 días, estar encerrado a veces en una casa de familia 15 días obedeciendo órdenes que a veces no dignifican la vida, ¿no? Sí. De las mujeres.
Entonces yo creo que yo me hice en medio de todo eso y yo creo que eso es lo que me ha hecho pues desafiar el miedo como lo hizo Rosa Parks, a quien acabas de citar. Y es que no estaba solo cansada físicamente, sino que estaba cansada de vivir en medio de tantas injusticias. Bueno, Francia Elena, quiero que brindemos por los nuevos logros, por lo que paras para el país, por lo que significas para el país y especialmente por esas nuevas generaciones que vienen a seguir enseñándoles, a seguir aprendiendo de tu legado y especialmente lo que eres para este país. Salud por el buen Salud. camino y por lo que te depara la vida. Gracias. Bueno, pues como lo sabes, este es un juguito de los que te gusta, cortesía de Ifala Familia. Papaya con zanahoria y mandarina. Y tenemos un burrito de jaiba, cortesía de Ifala Familia. Muchas gracias, Jefferson. Muy bien, a ti por estar aquí. Francia, cuéntanos un poco cómo se llega a la ciudad y especialmente en las condiciones de esas que muchas y muchos han llegado y especialmente sin un centavo en el bolsillo. ¿Cómo se desarrolla tu vida en la ciudad de Cali, pero también cómo hoy has logrado lo que eres? Bueno, yo creo que yo soy del norte del Cauca, ¿no? El norte del Cauca es una región que está muy vinculada al valle. Sí, yo creo que como región hemos tenido unos vínculos de familia extensa que nos hacen, sin ser, digamos, sin olvidar que somos caucanos y que nuestra capital es Popayán, pero a veces pues nuestra cercanía con Cali, más que con Popayán, nos hace sentirnos más bayunos que caucanos en muchos momentos, ¿no? Y entonces la relación nuestra con esta ciudad ha sido permanente. Mi abuela era de las mujeres que traía productos del norte del Cauca a Santa Elena. Esas mujeres que venían en una chiva llena de distintos productos que se cosechaban y se lo traían a vender acá y después eso lo llevaban en productos de acá para allá, ¿no? Sí. Y entonces mi abuela tuvo esa tradición de ser una mujer comerciante en Santa Elena. Cada 8 días venían muchas mujeres negras a vender acá sus productos que cosechaban de las distintas fincas tradicionales. Y eso nos vinculó, ¿no? Pero pues la mayoría de las mujeres de mi familia también han trabajado aquí en casas domésticas como empleadas del servicio doméstico y eso también hace que permanentemente estén yendo, viniendo. Y pues en su momento yo también llegué a esta ciudad a trabajar en casas de familia como empleada doméstica porque eso era como lo único que veía en su momento, no había otra opción, ¿sí? Sí. Pero después me regresé a hacer otras cosas, me vinculé en la Casa de la Cultura del municipio de Suárez y ahí hacía danza, hacía teatro, bueno, me la inventaba, nos la inventamos casi siempre desde los territorios y en las comunidades. Creando. Haciendo cosas que nos permitan sobrevivir, a veces en los lugares inhóspitos también y en medio de las realidades del conflicto armado, de la violencia que a veces se impone. Y empecé muy joven a vincularme en el activismo por defender el río Ovejas. Y bueno, ahí conocí el proceso de Comunidades Negras, una organización de la cual hoy soy parte y orgullosamente digo que ahí he aprendido muchos valores. Ahí me aprendí a reconocer como una mujer negra y yo creo que fue mi primer paso. Sí. Sí, de autorreconocerme como una mujer negra, reconocer nuestra historia, que no es la historia del esclavo, sino la historia de la gente negra que eran seres humanos y fueron esclavizados. Entonces yo vivo en un territorio que es ancestral. Sí. Y ahí uno encuentra todavía las huellas de las minas esclavistas, las piedras colocadas en ese lugar. Y bueno, eso ha hecho que ese territorio también sea un territorio muy codiciado por intereses económicos.
lo que ha hecho que cada generación se vincula a esta lucha. Sí, mi abuelo luchó por permanecer en ese territorio, mi mamá también, y después mis tíos y yo también seguí como en esa cadena de resistencia por permanecer en el territorio. Y bueno, eso en 2014 me significó amenazas de muerte contra mi vida y la vida de mis hijos, y en un momento pensé en irme del país, pero pues sentía que no, que irme del país, que sacar a mis hijos de este contexto significaba como estar muertos en vida, literal, ¿sí? Porque tenemos unos arraigos culturales muy fuertes, unas conexiones familiares muy fuertes que son muy difíciles de desprender, así que pues la primera opción que vimos fue llegar a esta ciudad, que por supuesto con todas las situaciones también difíciles en las que nos encontramos, como cuando somos gente negra y llegamos a Cali, ¿no? Sí. Llegamos al oriente de Cali, un contexto que nos toca ir resignificando la vida en ese territorio, pero que siempre es un contexto de exclusión y de muchas violencias. La violencia de esta ciudad se expresa en el oriente de Cali sobre los cuerpos racializados de los jóvenes negros, de las mujeres negras que todos los días salen de su casa a trabajar en una casa como empleada doméstica, y cuando regresan a veces regresan a enterrar a sus hijos, ¿sí? Ese es el contexto y la realidad, y en ese contexto llego yo también al oriente de Cali, inicialmente a vivir en una casa de una tía, ahí acomodándonos como podemos, porque también tenemos eso, que cuando estamos en dificultades, lo primero que buscamos es a un familiar cercano, como un primer refugio, sí, más cuando uno sale desplazado forzosamente, y después ya uno va mirando qué cosas hace. Yo creo que pues logré a muchas personas solidarias en esto y muchos líderes, mucha gente negra que siempre también estaba apoyando, y personas que ya conocía en este proceso que me tendieron la mano, y que fue importante conocer a las mujeres de la Casa Cultural Chontaduro en ese momento. Para mí fue muy importante, porque es un momento donde uno siente que estás colocando en riesgo tu vida, pero no solo tu vida, sino en riesgo la vida de tus hijos. Y eso no es fácil de asumirlo, y uno necesita una red, un entorno de esa familia extensa que te dé la mano, y bueno, yo la encontré aquí, y desde ahí he seguido apoyando desde donde puedo a la comunidad, a las mujeres que quedaron en la comunidad, pero también pues haciendo otras luchas, y como que nunca he renunciado, ¿no? Como a pesar del despojo territorial, a pesar de las limitaciones para volver a mi casa, de los miedos, de los temores, pues seguimos empujando. Bien, en ese mismo orden de ideas, sabemos que eres una mujer muy joven, hay mucha energía, eres el motor de tu familia, pero cuéntanos cómo se da eso para que hoy seas la presidenta nacional del Consejo de Víctimas. Bueno, yo soy presidenta nacional del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Yo creo que esto ha sido parte de esos caminos, ¿no? De esos procesos, y yo creo que a veces la vida le pone desafíos y retos a uno, y uno simplemente los asume, ¿sí? Nosotras en 2014, como mujeres del norte del Cauca, realizamos una movilización hasta Bogotá para denunciar lo que la minería ilegal e inconstitucional, porque no solamente hemos luchado frente a la minería ilegal que envenena con mercurio los territorios y nuestros cuerpos, sino contra la gran minería promovida por el gobierno nacional en nombre del desarrollo, que no alcanza a hacer para las mismas comunidades. Un desarrollo que se queda en manos de unos pocos, mientras que a la gente ese desarrollo solo le deja destrucción de su territorio, envenenamiento de las aguas, de los ríos, del territorio, pero que no le genera mejores bienestar a las comunidades, ¿sí? Y ese tipo de desarrollo pues se vende como es que eso es el interés general para la nación. Y ahí uno se pregunta, bueno, no es de interés general para la nación proteger el medio ambiente, proteger la diversidad étnica y cultural, ¿sí? Garantizar la paz para las comunidades, el bienestar social. ¿Cómo es posible que
se nos habla de desarrollo y vivimos sin agua potable en un territorio que tiene una represa salvajina con millones de metros cúbicos de agua acumulada. Sí. ¿Sí? Nos hablan de desarrollo y se producen millones de megavatios de energía de esa represa, pero la gente en ese territorio todavía alumbra con velas en muchas comunidades. Eso no puede llamarse desarrollo. Entonces hemos estado ahí como en ese camino y bueno, eso es lo que ha hecho que uno termine involucrado, asumiendo cada vez más otros papeles que son necesarios para ir haciendo un liderazgo colectivo, para ir haciendo una juntanza como país, y es la juntanza de las mayorías, ¿sí? Porque nos enseñaron que las mayorías en este país son los que gobiernan. No. La mayoría en este país no son quienes nos han gobernado, son la minoría. La mayoría somos los que hemos sido gobernados de mala manera y quienes hemos sido sometidos a vivir en condiciones de miseria y en medio de esta violencia histórica que no para, ¿sí? Entonces yo creo que ahí pues hice ese camino, empezamos a formarnos, a entender cómo funciona todo esto, cuál ha sido nuestro papel como líderes sociales, como comunidades, y alzar la voz, a usar nuestra voz como una herramienta posible para juntar muchos corazones, juntar muchos esfuerzos de resistencia y poder impulsar transformaciones reales, ¿sí? Y ahí entonces participé en La Habana, en el diálogo de paz que hubo en Cuba. Proceso de paz. Planteando desde mi punto de vista también que como comunidades étnicas habíamos vivido afro, indígenas, comunidades campesinas desproporcionalmente el conflicto armado y que por tanto lograr la paz implicaba hablar de esas situaciones que nos han mantenido en medio de esas violencias, ¿no? Y bueno, se avanzó con muchas organizaciones, tanto afro como indígenas, el capítulo étnico para la paz. Sí. Y después de eso, pues la gente lo vio a uno ya como, bueno, es que esta gente ha venido trabajando en favor de la paz. Y bueno, con mi visión también, porque una cosa es, yo creo, la paz pensada desde las comunidades, desde los movimientos sociales, y otra cosa es la paz pensada desde la institucionalidad. Y la paz pensada desde la institucionalidad es vamos a apaciguar los territorios para avanzar con el modelo económico hegemónico donde antes no habíamos podido llegar. Nosotros pensamos que es necesario el silenciamiento de los fusiles, por un lado, para que no nos maten, para no estar en medio del conflicto armado, pero por otro lado, para hacer cambios en relación a vida digna, ¿sí? A mejores posibilidades para todos, ¿sí? Que esos jóvenes, la única alternativa para nuestros jóvenes en esos territorios no sea irse a un grupo o al otro. Armado. ¿Sí? Que tengan alternativas reales de vida y es que puedan tener sus sueños, sus aspiraciones, ¿sí? Decir yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, y cuando digan eso hay unas puertas abiertas para que logren hacerlo. Creo que ese es el camino que hemos venido empujando, y es que necesariamente aquí hay que parar la muerte, aquí hay que dejar de matarnos como colombianos y colombianas y darnos paso realmente a construir un país en paz, y eso pasa por reconocernos en la diferencia, construir desde la diferencia, que la diferencia no sea una razón para exterminar al otro, porque en esa diferencia de exterminar al otro, pues los más empobrecidos hemos recibido la peor parte. Aquí es al pobre, sí, al negro, al indígena, al campesino, al joven estudiante que se mata, ¿sí? Que se asesina. Es increíble que los estudiantes aquí se movilicen por lograr mejores condiciones de educación y por eso se les asesine o se les encarcele. Eso solo pasa en nuestro país, ¿sí? Entonces yo creo que en eso hemos estado, y bueno, yo después de haber ido a La Habana, desde el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, el CONPA, me delegaron como consejera de paz para ser parte por el sector afro al Consejo Nacional de Paz, y sí, posteriormente pues se hizo ahora la elección el año pasado, en julio,
Y pues para mí fue una sorpresa porque no pensaba que me fueran a elegir y me eligieron los consejeros y consejeras que integran este espacio que es muy importante. Me eligieron para ser inicialmente integrante del comité del Consejo Nacional de Paz y posteriormente fui elegida para ser presidenta del comité del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Una plataforma muy importante, un ente que sirve como ente asesor y consultor del gobierno nacional en materia de paz, en materia de reconciliación, convivencia, en materia de no estigmatización, en materia de derechos humanos, ¿sí? Lastimosamente, parte de las recomendaciones que hacemos, pues en un gobierno que no tiene voluntad de avanzar en los acuerdos, que es parte de un partido que prometió hacer trizas las posibilidades de paz, pues es difícil, ¿no? Pero pues esta sociedad colombiana siempre se las ha inventado también para resistir, y yo creo que hay distintos sectores con los que hemos venido trabajando. Ahora hemos venido construyendo una política de reconciliación y convivencia muy importante para el país. Ahora estamos en la discusión con el Ministerio del Interior para que asigne recursos presupuestales a esa política, y esa política que va a ser importante para el país, a ver cómo nos sanamos, cómo nos reconciliamos, cómo, por supuesto, eso no significa olvidar, eso no significa impunidad, eso significa justicia, acceso a justicia. Pero yo creo que tenemos que pasar la página de la violencia, y ahí hemos venido trabajando en eso sin mucha voluntad por parte del gobierno, pero hacemos el mayor esfuerzo. Muy bien. Pasando a otro lado, ¿qué es lo que más recuerdas cuando te recibes la noticia de que eres merecedora al premio Goldman, ¿cierto? Pero también cuando lo tienes en tus manos y interpretas ese manifiesto, en ese momento, ¿qué estaba pensando Francia Elena Márquez Mina? Bueno, yo había tomado la decisión de escuchar a muchas voces de comunidades que me habían propuesto ser candidata a la Cámara por circunscripción especial de comunidades afrocolombianas, y estaba como consultando, ¿no? Pues tenía la visión como líderes sociales siempre hay una visión de que no podemos meternos en la política representativa porque pues que eso es muy corrupto, y ahí terminamos también volviéndonos igual. Y yo tenía muchos miedos y temores de si me meto, qué tal que yo termine siendo también pues igual como todos. Y me insistían por muchas personas, y yo decía como que no, yo no estoy para eso, sí. Pero yo creo que también, pues yo creo mucho en la espiritualidad, y yo creo que los ancestros y ancestras lo ponen a uno en un lugar. Sí. Y hasta que acepté, y empezamos entonces a hacer las consultas. Recuerdo que ese día yo iba a hacer un diálogo con una persona que respeto y reconozco mucho, y estaba con esa persona cuando recibí una llamada. La noticia. No, recibí una llamada. Ok, una llamada telefónica. Yo no contesté, pues porque estábamos hablando y en un almuerzo, y me parecía, pues no me parecía bien hablar ahí, ¿no? Claro. Dejé pasar la llamada, y después ya de regreso a la casa me llamó el profesor Arturo Escobar. Y me dice: Francia, la están llamando para algo de San Francisco, creo que es un evento, no sé qué, pero yo creo que le va a servir para usted y para su comunidad. Sí. Entonces yo tengo la visión de que es un evento que me van a invitar como expositora, muchos otros a los que he asistido, académicos, ¿no? Y entonces yo tengo en mi cabeza, yo le dije: bueno, profe, sí, yo ahora, cuando me llaman y me hablan del premio Goldman, yo no sabía qué era, y yo que, pues sí, una persona que yo me sentí que era como una extorsión, pues, sí. Y yo bien pelada, yo dije: yo no tengo plata para que me vengan a extorsionar a esta hora. De esa manera. Sí, y colgué. Y después el profe otra vez volví y me llamó.
Entonces me dijo, la van a volver a llamar porque no, como que usted colgó, no respondió. Entonces yo ahí ya volvieron y me marcaron y ya me dijeron, que ganó el premio Goldman, que felicitaciones, que por su trabajo ambiental, por la lucha por defender el medio ambiente y todo eso. Entonces me fui a internet a buscar qué era el premio Goldman. Y yo había conocido a Berta Cáceres. Ajá. Sí, yo la conocí en Perú en un evento sobre consulta previa. Y ahí me acordé, porque esos nombres uno se olvida, pero ahí me acordé que era el premio que había ganado Berta Cáceres y que también había ganado Livia Grueso, aquí en este país. Entonces, pues ya una maravilla. Entonces me dijeron, tiene que mantenerlo en confidencialidad hasta que se lo entreguen, no puede decir a nadie. Okay. Ajá. Y hoy le cuento al equipo de la campaña que he ganado un premio y ellos como, wow, muy bien, eso nos ayudará para la campaña. Y yo, no. Eso no nos va a ayudar para ninguna campaña, no podemos decirle a nadie, eso se queda callado aquí. Secreto. No podemos decir. Y después como era difícil porque no teníamos dinero, buscábamos un medio local para que nos hiciera una entrevista para visibilizarnos y nos decían, no, que vale 1 millón. La pauta, ¿no? La pauta, y si buscábamos a un medio de comunicación televisivo, pues más nos decían, no, eso cuesta, eso vale 10 millones, 15 millones de pesos para pautarle. La noticia. Sí, y no, ya dije. Y era increíble porque como teniendo eso ahí no podíamos usar nada y bueno, lo hicimos muy bien, no dijimos nada, solo las personas que estábamos ahí. Y bueno, hicimos ese proceso a la Cámara que para mí fue muy importante. Yo creo que eso nos enseñó que sí es posible hacer una política digna, con principios, con transparencia como lo hicimos y sobre todo que hoy yo puedo mirar a la gente en la cara sin vergüenza, sin pena y decirle, ahora vamos a ser candidatos a la presidencia de la República y queremos que nos acompañen nuevamente. Qué bien. Hablando ahora de ese tema, candidatura o precandidatura a la presidencia de Colombia, conocimos una carta que le enviaste a la vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica, Kamala. ¿Cómo es eso? Pero además de eso también conocemos de cerca las relaciones que hay con Angela Davis y otras lideresas mundiales que están muy afín a la campaña presidencial. Francia Elena Márquez Mina, presidenta de Colombia. Cuéntanos un poco eso, cómo nace, cómo está, cómo se mueve. Bueno, Angela Davis yo la conocí en 2011. Yo por primera vez viajaba a los Estados Unidos y viajaba para denunciar lo que estaba pasando con nuestra comunidad. Nosotros desde el 2010 estábamos viviendo una situación de desalojo por el otorgamiento de unos títulos mineros en la comunidad y entonces en el marco de esa lucha de visibilizar lo que estaba pasando y de no dejarnos sacar de ese territorio ancestral, un grupo de líderes afroamericanos me contactaron con Angela Davis, fuimos a San Francisco, California, ahí la conocimos. Tuve una entrevista con esta mujer muy poderosa, me contó toda su historia de lo que le tocó pasar. Pantera Negra, ¿no? Le solicitamos que nos apoyara, que se solidarizara con nosotros, con nuestra comunidad, que nos parecía injusto que una comunidad que había vivido toda la vida en ese territorio de repente no era comunidad negra, porque así lo había definido el Ministerio del Interior. Nuestra negrura desapareció, sí, y que entonces se privilegia el interés de un tercero que había llegado en el marco del conflicto armado y violando el derecho fundamental a la consulta previa, porque así fue como se entregaron todos esos títulos mineros, no le consultaron a la comunidad y además se favorecieron de alguna manera el conflicto armado, en medio del conflicto armado se entregaron. Entonces fuimos allá a pedirle ayuda y algo que me marcó mucho fue que esta mujer dijo, jamás me puedo negar, porque yo creo profundamente en la solidaridad internacional. Yo estuve a punto de ser fusilada en los Estados Unidos y fue la comunidad internacional que salvó mi vida, así que por
después de 40 años yo voy a ir a Colombia para agradecer a la comunidad haber salvado mi vida, y por supuesto eso implica ayudar a la comunidad de La Toma. En ese momento también le habían extendido una invitación de la Universidad Nacional, del Centro de Género, creo que era de la Universidad Nacional. Entonces aprovecho, nosotros no teníamos dinero para traerla, aprovechamos que venía a ese evento financiado por la Universidad Nacional a Bogotá, y de paso entonces vino acá, estuvo en La Toma, bailó fuga con la comunidad, y desde ahí yo creo que ha sido una relación muy estrecha con esta mujer. Ha sido una inspiración para mí, una enseñanza para mí, y bueno, yo creo que para mí es conocer y poder tejer con esas mujeres que inspiran a uno a desafiar el miedo de alguna manera y atrevernos con dignidad a decir que queremos un cambio para este país, para nuestra nación, para nuestra gente. Y bueno, Kamala Harris, que si bien ella no es Angela Davis, ¿sí? Ni lleva las banderas de Angela Davis, pero es una mujer afroamericana que hoy llega, igual como Obama, a la Casa de Nariño en su calidad de vicepresidenta, por los pasos que Angela Davis, Achata Shakur, Rosa Parks, ¿sí? Y muchas otras activistas hicieron, Sojourner Turner, ¿sí? Que hicieron en ese camino. Y entonces decidí escribirle una carta, primero felicitándole por su triunfo, porque no es fácil para una mujer negra en la posición que esté. Sí, yo creo que Rosa Parks estaban en su momento y se pararon de la silla y no se paró de la silla, perdón, y decidió no seguir cediendo los espacios. Sí. Y yo creo que eso es lo que han venido haciendo mujeres negras, mujeres racializadas, mujeres marginadas, y es tomar esos ejemplos de estas mujeres para ir abriendo espacios, ir abriendo puertas. Y por supuesto el que hoy haya una mujer afroamericana en calidad de vicepresidenta de alguna manera en la Casa Blanca de los Estados Unidos, eso yo creo que abre las puertas para otras posibilidades más allá de sus propias posiciones, pero yo creo que abre puertas, por lo menos inspira a otras mujeres a atrevernos a hacer ese camino y decir que sí podemos cambiar la historia. Algunos sectores que no ven con buenos ojos la campaña presidencial de Francia Elena Márquez, pero hay muchos otros sectores que sí, y se han venido sumando. No voy a decir el nombre de esta persona, pero hay un proceso que se vivió en México con una mujer campesina, indígena, que hizo un maravilloso trabajo. ¿Y sabes de quién hablo? Para ti, ¿qué significa esta mujer? Bueno, yo creo que el trabajo que hizo Marichuy, ¿sí? Que en términos de desafiar el sistema electoral, ¿sí? Atreverse a desde abajo, desde el pueblo zapatista, decir es que nosotros también somos capaces y podemos, yo creo que fue maravilloso, y para mí ha sido una inspiración también en ese camino de decir es que podemos hacer cambios. No es cierto que estos espacios de esos lugares sean exclusivos de unas familias, ¿sí? En este país, que han sido las que nos han gobernado históricamente. No pasan más de 40, ¿sí? Y que son estas familias que tienen un abolengo para ser presidentes o presidentas, cuando muchas veces ni conocen el país ni las realidades de la gente. Son familias a veces que se han formado fuera del país. Y bien, hay que formarse y hay que prepararse para eso, pero hay formación también que sale desde abajo, sí, desde el pueblo, desde los sentires, desde las experiencias y las vivencias de lo que nos toca vivir todos los días. Y yo creo que yo he venido desde ahí. Por supuesto que el que una mujer negra como yo diga que quiere ser presidente de este país, eso genera, pues no le gusta a mucha gente, ¿sí? Y genera escozor, incluso genera incredibilidad por parte de nuestra propia gente, sí. O genera burlas también, ¿no? Porque hemos tenido esos momentos de encontrarme con gente que me dice cuál es mi abolengo, ¿sí? ¿Cuál es el abolengo de Francia? Venía a decir hoy que quiere ser presidente de este país. Bueno, no tengo abolengo, pero tengo unas raíces
de hombres y mujeres, cimarrones y cimarronas que parieron la libertad no solamente de este país, sino de América. Y eso es razón suficiente para decir yo soy descendiente de esos que parieron la libertad. Y por tanto yo creo que queremos hacer cambios. Y eso es pensarnos un gobierno que legisle para las mayorías y las mayorías entendidas como el pueblo oprimido, el pueblo violentado y marginalizado, el pueblo racializado, para las mujeres excluidas, violentadas por ese patriarcado que tenemos que cambiar. Bien, hablando de patriarcado, sabemos que te has sentado con infinidades de personalidades, pero también con personas que son comunes y corrientes, como yo, como cualquier otro. De los presidentes en Colombia con los cuales has conversado, ¿quién te ha parecido más antipático? Pero a su vez, estas, digamos, conversaciones que se han tenido, ¿alguno de estos presidentes se han sentado a escuchar realmente las peticiones o las conversaciones que se han sostenido de manera seria y sensata? Bueno, yo no es que haya tenido muchas reuniones con presidentes, ¿no? Creo que hemos tenido algunos momentos de diálogo con algunos específicos donde, por ejemplo, Juan Manuel Santos. Manuel Santos me invitaron a un diálogo, un recuerdo, creo que se titulaba La conversación más grande del mundo. Efectivamente creo que tiene una capacidad de diálogo. Sin embargo, pues muchas veces ese diálogo se queda vacío, ¿no? Como un diálogo que se hace, pero la realidad pues no llega a ser las transformaciones que se requieren. Y un ejemplo específico de eso, que se lo dije en su momento, era que había prometido reglamentar la ley 70 y había pasado un tiempo y no lo había hecho. Uh-huh. Pero posteriormente estuvo a punto en su segundo periodo de reglamentarla, hicieron los decretos reglamentarios de la ley 70 y por una carta enviada por algunos sectores empresariales de este país a último momento, casi la última semana de gobierno de su segundo periodo, Juan Manuel Santos tomó la decisión de no firmar los decretos reglamentarios que había estado construyendo con las comunidades y organizaciones por varios meses. Entonces, y la carta fue muy compleja, ¿no? Una carta que decía que reglamentar la ley 70 implicaba una violación para el Estado social de derecho, para un obstáculo de alguna manera para el desarrollo de este país. Y bueno, eso se lo hemos venido escuchando desde el siglo XX hasta hoy a muchos políticos en este país. Sí, del Laureano Gómez, cuando pasaba en su avioneta y decía que no, había pasado por el Caribe en una anécdota que tenía y que era graciosa para él y no había visto vida civilizada sino a unos indígenas y a unos negros, ¿sí? Y eso sigue estando hoy, eso sigue estando cuando, por ejemplo, Vargas Lleras dice que hay que reglamentar la ley 70, la consulta previa, porque es un obstáculo para el desarrollo. ¿Para cuál desarrollo? ¿Desarrollo para quién? ¿Sí? ¿En nombre de quién? En esa misma dirección, ¿qué opinión te merece la gobernanza de Iván Uribe, más conocido como Iván Duque? Bueno, pues Duque yo creo que gobierna para su gente, para su núcleo pequeño y lastimosamente pues ha sido en la historia el presidente más joven, pero no por eso lo reivindica, porque pues si bien su cuerpo es de un hombre joven de 40 y algo de años, pues su pensamiento es retrógrado igual como los más mayores que hemos tenido, y ha sido un pensamiento que lo ha colocado pues al servicio del uribismo, ¿sí? Entonces gobierna para el uribismo y su círculo pequeñito y no para el país, y eso se refleja hoy en la situación que está viviendo Buenaventura, ¿sí? Que hoy ni siquiera abastecimiento en este territorio, un territorio tan violentado como el Buenaventura, ¿sí? Con un puerto por donde sale la economía, sale y entra, pero la gente vive en condiciones
precarias, pero además de eso con una violencia extrema como la que hoy está viviendo. Ayer acabamos de ver desde el Consejo Nacional de Paz la alerta que acaba de emitir la Defensoría del Pueblo, donde dice que está en un extremo situación de riesgo y de vulnerabilidad estas comunidades en Buenaventura, cuando tanta violencia que ha vivido. ¿Cómo es posible que un territorio tan militarizado como este todavía esté viviendo esas situaciones? Con este gobierno no sentimos que haya disminuido la violencia, ¿sí? Yo escuchaba diciendo que había que votar por este gobierno porque era la salvación para el país. Sí. Y sin embargo las masacres han aumentado, el asesinato de líderes sociales se ha disparado, ¿sí? El asesinato de excombatientes que decidieron de poner las armas y hacer ese tránsito a buscar salidas negociadas al conflicto armado. Se levantó la mesa de diálogo con otros actores que es necesario seguir dialogando, porque pues decir que sí, los vamos a acabar, pues eso lo vienen diciendo desde hace 60 años, vienen diciendo que la forma de acabar con los actores armados en los territorios es la confrontación armada. Sin embargo, eso solo ha dejado miseria, desplazamiento, destierro de las comunidades y muerte, no ha dejado otra cosa. En esa misma dirección, importante también reconocer lo que se ha venido haciendo a través de la JEP. Es decir, hubo un informe tiempo atrás, especialmente de la población víctima afro. Dentro de ese informe, ¿qué se puede cuestionar? Ya que citamos Buenaventura y otras regiones del Pacífico colombiano, pero también de la costa atlántica. Bueno, yo siendo honesta no he revisado el informe de la JEP. Yo vi, digamos, y los casos, sé que la JEP tiene unos casos importantes, pero yo no me he centrado para revisar los casos que tienen en relación a las violencias que vivieron las comunidades en el marco del conflicto armado y en razón a buscar, digamos, acciones de justicia que permitan, por un lado, conocer la verdad, pero que los agresores, incluyendo el Estado como tal, pues asuma su papel de reparar a las comunidades, sí, a las víctimas, tanto individuales como colectivas. Yo conozco parte del informe que está trabajando la Comisión de la Verdad, que lo presentaron en el caso de la población afrocolombiana, lo presentaron en Cartagena hace un mes. Y los testimonios planteados en ese informe para mí fueron muy dolorosos, muy tristes. Incluso, bueno, nosotros participamos también como mujeres negras del norte del Cauca, presentamos un informe a la Comisión de la Verdad sobre los hechos que hemos vivido como población afro en esta región. Y han sido dolorosos, pero han sido importantes, ¿sí? En ese informe de la Comisión de la Verdad y en esos testimonios, por lo menos hoy ya hay empresarios reconociendo que se hicieron parte del conflicto armado y que ese hacerse parte del conflicto armado violentaron los derechos a las comunidades. Reconocer eso es importante para hacer ese camino. También hubieron funcionarios públicos también reconociendo, diciendo: nosotros nos vinculamos porque estábamos avasallados por otros actores armados y pensábamos que mezclarnos con estos íbamos a traer la solución, y cometimos un error porque al contrario colocamos en riesgo, ayudamos o contribuimos a que se violaran los derechos de una comunidad específica, ¿sí? Y escuchar los testimonios de estas mujeres que fueron violadas sexualmente, pero no solamente violadas, sino marcadas, como en tiempo de esclavitud, con marcas que se hacían como marcando los animales. Sí. También ha sido muy doloroso, ha sido fuerte, pero yo creo que tenemos que prepararnos para conocer esas verdades. Considero que el ataque que están viviendo estas dos instituciones precisamente implica que se va a colocar en evidencia, por un lado, a las comunidades que padecieron todas esas violencias, ¿sí? Pero por otro lado se va a colocar en evidencia a quienes usaron esas violencias para obtener ganancias de la política, ¿sí? Porque la política en este país se benefició del miedo, del terror, ¿sí? De la matanza, de la muerte que vivieron muchas comunidades. Y eso entonces es algo que genera amenazas
es algo que genera temores para quienes cometieron ese tipo de hechos. Eso es algo que va a restar en sus caminos políticos que han venido haciendo y por supuesto no quieren saber de esas cosas. ¿Será que vienen alianzas políticas en la candidatura a la presidencia? Bueno, yo creo que necesariamente hacer un esfuerzo colectivo de decir vamos a la candidatura y vamos porque queremos ser presidenta de este país, porque queremos gobernar este país, implica alianzas o articulaciones, pero yo creo que las primeras alianzas deben de ser con los pueblos, con la gente, con los sectores excluidos y marginados. Después pensamos en la alianza entre los políticos distintos que hay, pero yo creo que hay que deconstruir esa forma de pensarse una alianza entre los que se dicen que son los líderes políticos y a veces sin un programa claro. Creo que nosotros tenemos que pensarnos en cómo construir un programa desde abajo, con la gente, no en un escritorio entre 4 personas, un programa que nos resulta vacío, sí, que no refleja nuestras realidades y que no las va a transformar, ¿sí? Yo creo que es eso para nosotros, nuestro primer camino es hacer un trabajo ¿sí? desde abajo, con las mayorías, con el pueblo, ¿sí? Nuestras primeras alianzas tendrán que ser con distintos sectores, pueblos afros, mujeres, jóvenes, estudiantes, ambientalistas, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, líderes sindicales, ¿sí? Yo creo que con esos liderazgos debe de ser nuestra primera alianza y esa alianza en razón a un programa que nos permita distribuir el poder y no la concentración del poder, que nos permita distribuir la economía en este país y ponerla al servicio de la vida y no seguir acumulando en manos de unos pocos. Un programa que nos permita transformar la política de la muerte en una política para la vida. Un programa que nos permita, ¿sí?, transformar el miedo e ir hacia la esperanza, que llene esperanza a la población joven. Y yo creo que yo soy una joven también, sí, claro, que puedo ayudar a que nuestros jóvenes vuelvan a tener esperanza en este país y que podamos vivir en un país en paz porque nos lo merecemos. Y yo creo que en ese sentido va a ser nuestro camino y nuestra acción en términos de una alianza. Lo último será pensar una alianza en los candidatos y candidatas. Bien, entonces en ese sentido, Francia, desde Tercera Raíz queremos entregarte este detalle como homenaje simbólico, pero entendiendo que es un homenaje a la vida, a la esperanza y especialmente a lo que el camino desde lo que eres viene para ti y para todos nosotros. Gracias por estar aquí y bueno, para nosotros es importante que mujeres como tú sigan dignificando esa lucha del pueblo negro. Bueno, gracias Jefferson. Yo creo que este girasol amarillo que refleja la vida, que refleja semillas, que refleja la esperanza es lo que tenemos que hacer en este camino y pues la invitación es a que ojalá podamos construir una política otra que nos dignifique como país, que nos permita ser pueblos y que permita parar la violencia sistemática y estructural que hoy estamos viviendo en muchos territorios. No es posible que hoy en nuestro país tengamos al lado del Cerrejón, ¿sí?, que es la empresa de América Latina más grande en que produce carbón, ¿sí?, nuestros niños y niñas en ese mismo territorio se estén muriendo de hambre. Eso tiene que importarnos y eso es lo que tenemos que llevar a transformar en una política otra construida desde abajo con las mayorías. Muchas gracias y soy porque somos. Soy porque somos. Gracias por venir, hombre. Qué bien. Bueno, así como uno de tantos programas pasó por aquí, por nuestra mesa, su programa Tercera Raíz TV, Francia Elena Márquez Mina. Pues sí, es una mujer que ahí donde la ven, es una mujer que le depara a este país mucho. Es una mujer que inspira vida y inspira luz, pero además de eso, inspira confianza. Y desde aquí
creemos que este país va a tener buenas noticias para el 2023. Va a Que tener así muy buenas sea. noticias y recordarles que hay que buscar el corazón desde la raíz. Hasta pronto.